En las vastas estepas donde el viento nunca descansa y el horizonte parece no tener fin, nació uno de los imperios más temidos y extensos de la historia humana. Antes de que su nombre resonara como un trueno desde el mar amarillo hasta las puertas de Europa, antes de que ciudades milenarias ardieran bajo el paso de sus caballos, existía solo la inmensidad. Praderas ondulantes, inviernos crueles, veranos breves y una lucha constante por sobrevivir. Allí, en el corazón de lo que hoy llamamos Mongolia, las tribus nómadas vagaban con sus rebaños, siguiendo el ritmo de las estaciones. No había murallas, no había palacios de mármol ni templos dorados. Había yurtas de fieltro, arcos compuestos de madera y tendón, caballos pequeños pero incansables, y una cultura forjada en la dureza. Cada niño aprendía a montar antes de caminar con firmeza. Cada guerrero sabía disparar una flecha al galope, girando el torso con precisión mortal. La vida no perdonaba la debilidad. En ese mundo fragmentado, las tribus mongolas estaban unidas solo por el idioma y separadas por rencillas antiguas. Clanes como los Borjigin, los Tayechud, los Merkit y los Naiman luchaban entre sí por pastos, por honor y por supervivencia. Las alianzas eran frágiles, los juramentos podían romperse con sangre. La traición no era excepción, era herramienta. Fue en ese escenario donde nació Temujin, hacia 1162. Su infancia no tuvo nada de gloriosa. Hijo de Yesugei, un jefe menor del clan Borjigin, parecía destinado a una vida más entre muchas. Pero el destino comenzó a moldearlo con crueldad desde temprano. Cuando tenía apenas 9 años, su padre fue envenenado por enemigos tártaros. La familia fue abandonada por su propio clan, expulsada a la miseria. Su madre, Hoelun, luchó por mantener vivos a sus hijos, recolectando raíces y cazando pequeños animales. El hambre fue su primera maestra, la desconfianza, su primera aliada. Temujin creció en un ambiente donde la lealtad era frágil y la violencia constante. Fue capturado por un clan rival y marcado como esclavo, pero logró escapar, demostrando una determinación que empezaba a distinguirlo. No era el más fuerte, ni el más noble por linaje indiscutido, pero poseía algo que muchos líderes no tenían: la capacidad de atraer lealtades personales profundas. Su amistad con Yamuka, quien más tarde sería su mayor enemigo, simboliza el espíritu de la época. Juraron hermandad de sangre, soñaron con unir a las tribus, pero mientras Jamuka defendía la aristocracia tradicional de los clanes, Temujin comenzó a promover algo revolucionario: el mérito por encima del linaje. Premió la habilidad, la valentía, la lealtad demostrada en combate. Reorganizó a sus seguidores en unidades militares basadas en decenas, centenas y millares, rompiendo las viejas estructuras tribales. Con ello sembró una transformación profunda. Las guerras entre Temujin y Yamuka fueron brutales. Las estepas se tiñeron de rojo. Finalmente, tras años de conflicto, Temujin emergió victorioso. En 1206, en una gran asamblea conocida como Kurultai, fue proclamado Genghis Khan, soberano universal. Ese momento no fue solo la coronación de un líder. Fue el nacimiento del imperio mongol. Genghis Khan no era un conquistador común. Su genio no residía únicamente en la fuerza militar, sino en la organización. Transformó a un pueblo nómada, disperso en una máquina de guerra disciplinada y flexible. Introdujo un código legal, la Yasa, que imponía orden estricto pero también protegía la lealtad y castigaba la traición con severidad absoluta. Estableció sistemas de comunicación mediante relevos de caballos, permitiendo que órdenes y noticias viajaran a velocidades sin precedentes. La expansión comenzó hacia el sur y el oeste. Primero cayeron los Tangut del reino de Xia occidental.
Luego el poderoso imperio Jin en el norte de China. Las ciudades amuralladas que durante siglos habían resistido asedios tradicionales no estaban preparadas para la combinación de movilidad extrema, disciplina férrea y tácticas psicológicas mongolas. Los mongoles fingían retiradas para atraer al enemigo a emboscadas. Difundían rumores de destrucción total para sembrar terror antes de llegar. Pero fue hacia Asia Central donde el imperio mostró su fuerza devastadora. El imperio yorezmita, gobernado por el Shaikh Muhammad II, cometió un error fatal. Ejecutó a embajadores mongoles. Gengis Khan respondió con una campaña implacable. Ciudades como Bujará, Samarcanda y Urgench fueron arrasadas. Las crónicas describen ríos desviados para inundar urbes, torres construidas con cráneos humanos. El mensaje era claro. La resistencia significaba aniquilación. Sin embargo, junto a la destrucción, surgía un nuevo orden. Los mongoles no imponían una religión única. Eran notablemente tolerantes en materia de fe. Budistas, musulmanes, cristianos nestorianos y taoístas coexistían bajo su dominio, siempre que reconocieran la autoridad del Khan. Fomentaron el comercio a lo largo de la ruta de la seda, garantizando seguridad para mercaderes mediante el sistema de pasaportes llamado Paiza. Bajo su control, Eurasia experimentó una conectividad sin precedentes. Cuando Gengis Khan murió en 1227 durante una campaña contra China occidental, dejó un imperio que se extendía desde el Pacífico hasta el Mar Caspio. Pero su muerte no significó el fin. Sus hijos y nietos continuarían la expansión con una ambición aún mayor. Ogedei Khan, su tercer hijo, fue elegido como sucesor. Bajo su mando, los mongoles avanzaron hacia Europa. En 1241, sus ejércitos derrotaron a fuerzas polacas en Legnica y aplastaron al ejército húngaro en Mohi. Europa tembló. Las crónicas occidentales describen a los mongoles como jinetes demoníacos surgidos del fin del mundo. Sin embargo, la muerte de Ogedei obligó a los generales a regresar para elegir un nuevo Gran Khan, salvando temporalmente al continente. Mientras tanto, en el este, el imperio continuó consolidándose. Kublai Khan, nieto de Genghis, lograría algo extraordinario: conquistar completamente China y fundar la dinastía Yuan en 1271. Desde su capital en Kambalik, la actual Pekín, gobernó como emperador chino y gran Khan mongol. Bajo su reinado, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial. Pero la grandeza traía desafíos. Administrar un territorio tan vasto implicaba tensiones culturales y políticas. El imperio se fragmentó en varios kanatos: la Horda de Oro en Rusia, el Ilkhanato en Persia, el Kanato de Chagatai en Asia Central y el Gran Kanato en China. Aunque compartían origen común, cada uno desarrolló identidades propias. En Rusia, la Horda de Oro impuso tributo durante más de 2 siglos, moldeando la evolución política del Principado de Moscú. En Persia, el Ilkhanato adoptó el Islam, transformando la cultura mongola original. En China, la dinastía Yuan enfrentó resistencia y finalmente cayó en 1368, ante la rebelión que instauró la dinastía Ming. A pesar de su fragmentación, el legado del imperio mongol fue profundo. Facilitó intercambios culturales sin precedentes. La pólvora, la imprenta y conocimientos astronómicos viajaron hacia el oeste. Ideas, tecnologías y enfermedades también. La peste negra, que devastó Europa en el siglo XIV, probablemente se propagó a través de las rutas comerciales protegidas por los mongoles. El imperio, nacido en la dureza de las estepas, transformó el mundo medieval, cambió fronteras, alteró economías y conectó civilizaciones. Su historia es una mezcla de brutalidad y visión estratégica, de destrucción y construcción. En las praderas de Mongolia,
donde el viento sigue soplando sobre la hierba interminable, aún resuena el eco de cascos lejanos. El imperio mongol ya no existe, pero su sombra permanece extendida sobre la historia como uno de los mayores experimentos de poder jamás concebidos por la humanidad. La muerte de Genghis Khan no detuvo la marcha del imperio, la convirtió en un torrente aún más vasto y desbordado. El eco de su nombre, ya convertido en leyenda, viajaba más rápido que cualquier mensajero. Para muchos pueblos, la sola noticia de que un ejército mongol se aproximaba bastaba para abrir las puertas de las ciudades sin resistencia. El terror se había transformado en arma estratégica. Ögedei Khan heredó no solo un territorio inmenso, sino una estructura militar casi perfecta. Bajo su liderazgo, la capital fue establecida en Karakorum, una ciudad levantada en el corazón de las estepas, donde convergían comerciantes musulmanes, artesanos chinos, emisarios rusos y diplomáticos europeos. Karakorum no era una metrópoli monumental al estilo de Bagdad o Kaifeng, pero simbolizaba algo nuevo, el centro de un imperio que unía Oriente y Occidente bajo una sola autoridad. La maquinaria militar mongola continuó su avance hacia el oeste con una precisión casi mecánica. Batu Khan, nieto de Genghis, encabezó la gran campaña europea acompañado por el brillante general Subotai. Las estepas rusas fueron atravesadas con rapidez devastadora. Kiev cayó en 1240 tras un asedio brutal. Las crónicas hablan de iglesias incendiadas y calles cubiertas de cadáveres. El mundo eslavo entró en una nueva era bajo el yugo mongol. En la primavera de 1241, dos ejércitos mongoles penetraron en el corazón de Europa. Uno derrotó a las fuerzas polaco-alemanas en Legnica. El otro aplastó al ejército húngaro en la batalla del río Sajó. Los caballeros europeos, orgullosos de sus armaduras pesadas y sus cargas frontales, se enfrentaron a un enemigo que nunca luchaba como esperaban. Los mongoles simulaban retiradas, dispersaban a sus adversarios y luego los rodeaban en una tormenta de flechas. El pánico se extendió por el continente. Monasterios y cortes reales comenzaron a interpretar la invasión como un castigo divino o una señal apocalíptica. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que Italia y el Sacro Imperio Romano Germánico serían los siguientes objetivos, llegó la noticia de la muerte de Ögedei. Como dictaba la tradición, los príncipes debían regresar para elegir al nuevo Gran Khan. Europa fue salvada no por sus ejércitos, sino por la política interna mongola. En Asia, la expansión no cesaba. El Kanato de Chagatai consolidaba el control sobre Asia Central, mientras que en Persia el Ilkhanato transformaba profundamente la región. Allí, los mongoles pasaron de conquistadores a gobernantes establecidos. Adoptaron prácticas administrativas persas, aprendieron el idioma y con el tiempo, muchos abrazaron el Islam. La brutalidad inicial dio paso a una compleja síntesis cultural. Pero fue en China donde el experimento imperial alcanzó su máxima sofisticación. Kublai Khan comprendió que para gobernar el vasto y refinado mundo chino debía adaptarse. No bastaba la fuerza, era necesaria legitimidad. Fundó la dinastía Yuan, adoptó ceremonias imperiales y promovió una administración que integraba funcionarios mongoles y chinos. Pekín se convirtió en la capital de un imperio que abarcaba millones de kilómetros cuadrados. Bajo su reinado, el comercio floreció. Mercaderes venecianos como Marco Polo viajaron hasta su corte, describiendo ciudades de riqueza inimaginable para los europeos. Las rutas de la seda, protegidas por guarniciones mongolas, permitieron un intercambio constante de seda, especias, porcelana, metales preciosos y conocimientos. Astrónomos persas trabajaban en China. Ingenieros chinos asesoraban en Persia. El mundo medieval se volvió por primera vez verdaderamente interconectado.
Sin embargo, la unidad comenzaba a resquebrajarse. Las enormes distancias y las diferencias culturales entre los distintos kanatos hacían cada vez más difícil mantener una autoridad central efectiva. Las rivalidades dinásticas se intensificaron. La idea de un solo soberano universal se desvanecía, sustituida por reinos mongoles independientes que competían entre sí. En Rusia, la Horda de Oro consolidó un sistema de tributo que moldeó profundamente el desarrollo político de la región. Los príncipes rusos competían por el favor del Khan para obtener el derecho de recaudar impuestos. Moscú, en particular, supo navegar esta relación con habilidad, acumulando poder hasta convertirse en el núcleo del futuro Estado ruso. En Persia, el Ilkhanato vivió un proceso similar de transformación. Las primeras décadas fueron de devastación, pero con el tiempo surgió un renacimiento cultural. Se construyeron observatorios astronómicos, florecieron las artes y la historiografía persa dejó registros detallados del dominio mongol. Lo que comenzó como conquista terminó en fusión cultural. Mientras tanto, en China, la dinastía Yuan enfrentaba tensiones internas. Las jerarquías raciales impuestas por los mongoles, con ellos en la cima, seguidos por otros extranjeros y finalmente los chinos Han, generaron resentimiento. Las crisis económicas, inundaciones y epidemias alimentaron rebeliones campesinas. En 1368, los Ming expulsaron a los mongoles, que regresaron a las estepas. El imperio que había nacido de la pobreza y el hambre de un niño abandonado se había extendido hasta dominar casi un cuarto de la población mundial. Fue el imperio contiguo más grande de la historia. Su impacto trascendió la guerra, cambió las rutas comerciales, alteró equilibrios políticos y facilitó un intercambio cultural que transformó continentes. Pero también dejó cicatrices profundas. Ciudades enteras desaparecieron, poblaciones fueron exterminadas. El miedo al jinete del Este quedó grabado en la memoria colectiva de Eurasia. Sin embargo, reducir el imperio mongol a mera destrucción sería ignorar su papel como catalizador de un mundo más conectado. Desde las estepas barridas por el viento hasta las murallas de Pekín, desde los desiertos persas hasta los bosques rusos, la huella mongola redefinió la Edad Media. Y aunque el imperio se fragmentó y finalmente se desvaneció, su legado perduró en las estructuras políticas, en las rutas comerciales y en la propia idea de que el mundo podía ser atravesado de un extremo a otro bajo una sola autoridad. El viento sobre la estepa sigue soplando, pero ya no lleva ejércitos, solo recuerdos de un tiempo en que los hijos del cielo cabalgaron para cambiar la historia del mundo. El imperio mongol no fue simplemente una fuerza militar incontenible. Fue un fenómeno histórico que alteró las estructuras profundas de Eurasia. Tras la fragmentación política que siguió a la muerte de Kublai Khan, el poder mongol no desapareció de inmediato. Se transformó, se adaptó, se diluyó en las culturas que había conquistado. Pero antes de su declive definitivo, aún quedaban capítulos de expansión, ambición y tragedia que definirían el rumbo del mundo. En el Ilkhanato, establecido en Persia y partes de Oriente Medio, los descendientes de Hulagu Khan enfrentaron un desafío particular: gobernar sobre una tierra de civilización antigua, profundamente islámica y culturalmente sofisticada. La toma de Bagdad en 1258 había sido uno de los episodios más devastadores de la historia medieval. La ciudad, centro del califato abasí y faro del saber islámico, fue saqueada durante días. Bibliotecas enteras ardieron. El Tigris, según los cronistas, se tiñó de negro por la tinta de los libros arrojados al río. Sin embargo, en las décadas posteriores, los gobernantes ilganíes comenzaron un proceso de transformación cultural. Ghazan Khan, a finales del siglo XIII, se convirtió al Islam. Con ello,
el ilkhanato dejó de ser una entidad extranjera para integrarse gradualmente en el mundo persa islámico. Se impulsaron reformas fiscales, se reorganizó la administración y se promovieron las artes. La arquitectura floreció con cúpulas majestuosas y minaretes que mezclaban influencias mongolas y persas. Mientras tanto, en las estepas rusas, la Horda de Oro mantenía su dominio mediante un sistema de tributo que garantizaba flujo constante de riqueza hacia el Khan. Los príncipes rusos viajaban hasta Sarai para recibir el Yarlik, el permiso oficial para gobernar. Esta subordinación política moldeó el carácter del emergente estado moscovita. Moscú, aprendiendo de la estructura administrativa mongola, desarrolló una centralización del poder que más tarde sería fundamental para la formación del Imperio ruso. Pero el poder mongol también comenzó a erosionarse por dentro. Las disputas sucesorias eran constantes. El sistema tradicional de Kurultai, que había garantizado cierta legitimidad en la elección del Gran Khan, se volvió cada vez más conflictivo a medida que las distancias entre los khanatos crecían. La comunicación que antes era eficiente empezó a resentirse. Los intereses regionales prevalecían sobre la unidad imperial. En Asia Central, el Kanato de Chagatai enfrentaba tensiones internas entre facciones que buscaban preservar las tradiciones nómadas y aquellas que favorecían la adopción de costumbres sedentarias. Esta lucha cultural reflejaba una paradoja central del imperio mongol. Su éxito dependía de su movilidad y estructura nómada, pero gobernar vastas ciudades y territorios agrícolas exigía adaptación. En China, la dinastía Yuan experimentaba un desgaste progresivo. Las inundaciones del río Amarillo, la corrupción administrativa y el resentimiento social alimentaron movimientos rebeldes. Entre ellos destacó el movimiento de los turbantes rojos, que combinaba fervor religioso y protesta social. La figura de Xu Yuanzhang emergió como líder decisivo. En 1368 tomó Pekín y proclamó la dinastía Ming. Los mongoles se retiraron hacia el norte, a las estepas que los habían visto nacer. El sueño de un imperio universal se desvanecía. Sin embargo, su influencia persistía. El comercio intercontinental, aunque afectado por la fragmentación, dejó una herencia de intercambio cultural irreversible. Las rutas abiertas bajo dominio mongol habían permitido la circulación de ideas, tecnologías y también enfermedades. La peste negra, que devastó Europa en el siglo XIV, probablemente viajó a través de las redes comerciales que los mongoles habían protegido. El legado militar también fue profundo. Las tácticas de movilidad, la organización decimal del ejército y el uso estratégico del terror transformaron la guerra medieval. Los estados europeos comenzaron a adaptarse, reforzando fortificaciones y reformando sus estructuras militares. El eco del arco mongol resonaba incluso en campos lejanos, pero más allá de la guerra y el comercio, el imperio mongol dejó una huella en la percepción del mundo. Antes de su expansión, Europa y Asia eran en gran medida universos separados en la imaginación colectiva. Tras su paso, se hizo evidente que las distancias podían ser cruzadas, que los imperios podían extenderse de océano a océano, que el mundo era más amplio y al mismo tiempo más interconectado de lo que jamás se había concebido. En las estepas, las antiguas tradiciones persistieron. Los descendientes de Gengis Khan conservaron su linaje como símbolo de legitimidad durante siglos. Incluso cuando el poder político se fragmentó, el nombre del gran conquistador continuó siendo invocado como fuente de autoridad. El imperio mongol no fue eterno. Ningún imperio lo es, pero su impacto fue tan vasto que redefinió continentes enteros. Desde las murallas de China hasta los castillos europeos, desde las mezquitas persas hasta las llanuras rusas, su sombra se extendió durante generaciones.
Y aunque las yurtas volvieron a dominar el paisaje de Mongolia tras la retirada, el mundo ya no era el mismo. Había sido atravesado por una tormenta surgida de la estepa, una tormenta de hierro y fuego que en apenas un siglo había unido bajo un solo estandarte tierras que nunca antes se habían mirado como parte de una misma historia. El viento sigue soplando sobre las praderas interminables, pero si uno escucha con atención, aún puede oír el lejano retumbar de miles de cascos que, una vez, hicieron temblar al mundo entero. La retirada de los mongoles de China no significó su desaparición del escenario histórico. En las frías extensiones de la estepa, más allá de la Gran Muralla, la memoria del imperio seguía viva. Los descendientes de Gengis Khan continuaban proclamando su linaje como prueba de un derecho eterno a gobernar. Aunque la dinastía Yuan había caído, la identidad mongola no se había extinguido, se había replegado, herida pero no vencida. En el norte, los llamados Yuan del Norte intentaron preservar la legitimidad imperial. Sin embargo, el mundo había cambiado. Las grandes rutas comerciales ya no estaban bajo una autoridad única. Los kanatos, que alguna vez formaron parte de una estructura común, actuaban de manera independiente. La Horda de Oro enfrentaba luchas internas y presiones externas. En Persia, el Ilkhanato se fragmentó tras la muerte de Abu Said en 1335, dejando un vacío de poder que dio paso a nuevos actores regionales. Uno de ellos sería Timur, conocido en Occidente como Tamerlán. Aunque no descendía directamente de Gengis Khan, comprendió la fuerza simbólica del legado mongol. Se presentó como restaurador del orden de la estepa, como heredero espiritual de la tradición conquistadora. Desde Transoxiana lanzó campañas devastadoras que recordaban la brutalidad de las primeras invasiones mongolas. Ciudades como Delhi, Damasco y Bagdad volvieron a arder bajo ejércitos que imitaban la movilidad y el terror estratégico de sus predecesores. Pero incluso Timur comprendió algo que los primeros conquistadores habían aprendido con sangre. La conquista es solo el inicio. Gobernar exige estabilidad. El imperio mongol original había enfrentado esa tensión constante entre el espíritu nómada y la administración sedentaria. En esa fricción se encontraba tanto su grandeza como su fragilidad. En Rusia, mientras la Horda de Oro se debilitaba por disputas internas, el Principado de Moscú aprovechó la oportunidad. En 1380, en la batalla de Kulikovo, las fuerzas rusas lideradas por Dmitri Donskoy lograron una victoria simbólica contra los mongoles. Aunque el dominio no terminó de inmediato, fue el inicio del fin del yugo tártaro. Con el tiempo, Moscú emergió como potencia regional, absorbiendo la experiencia administrativa aprendida de sus antiguos señores. En Asia Central, las rutas comerciales comenzaron a sufrir el impacto de nuevas dinámicas geopolíticas. El auge del Imperio Otomano y la inestabilidad interna de los territorios mongoles alteraron los equilibrios. El flujo constante de mercancías que había caracterizado la Pax Mongólica se redujo. La conectividad que había unido continentes se fragmentó. Sin embargo, el legado cultural permanecía. La transmisión de tecnologías como la pólvora cambió para siempre la guerra en Europa. Los conocimientos cartográficos ampliaron la comprensión del mundo. Incluso la idea de que era posible viajar desde el Mediterráneo hasta China sin abandonar un espacio político relativamente estable había transformado la imaginación europea. En Mongolia, la vida volvió a centrarse en las tradiciones ancestrales. Las yurtas, los rebaños y los caballos retomaron protagonismo, pero la memoria del imperio persistía como un eco constante. Los relatos sobre Gengis Khan no hablaban solo de conquistas, sino de unidad, de orden impuesto sobre el caos tribal. Su figura trascendió la historia para convertirse en mito fundacional. Con el paso de los siglos,
El territorio mongol quedó atrapado entre potencias emergentes. La dinastía Qing en China incorporó Mongolia a su esfera de control en el siglo XVII. Las estepas que una vez habían producido el imperio, contiguo más grande del mundo, quedaron subordinadas a una nueva estructura imperial. Y, sin embargo, la huella mongola seguía visible en la geografía política de Eurasia. Las fronteras, las estructuras estatales, las rutas comerciales y las memorias colectivas habían sido moldeadas por aquel siglo de expansión vertiginosa. El imperio mongol no fue simplemente una entidad política pasajera, fue una fuerza que reconfiguró el equilibrio global. Su historia es una paradoja. Surgió de la pobreza extrema y alcanzó una escala sin precedentes. Fue brutal en su conquista, pero facilitó intercambios culturales extraordinarios. Destruyó ciudades milenarias, pero abrió caminos que unieron civilizaciones. Cuando el viento sopla sobre las estepas y la hierba se inclina como un mar verde infinito, es difícil imaginar que desde ese paisaje austero se proyectó una energía capaz de alterar el destino del mundo. Pero así fue. Durante un breve y fulgurante periodo, los hijos de la estepa dominaron continentes. Y aunque los imperios nacen y mueren, el recuerdo de aquel estallido de poder sigue vivo, no solo en crónicas antiguas o ruinas dispersas, sino en la estructura misma del mundo moderno, que todavía lleva en sus cimientos invisibles la marca indeleble del imperio mongol. Con el paso de los siglos, el imperio mongol dejó de existir como entidad política unificada, pero su herencia continuó extendiéndose de formas invisibles y profundas. La historia no terminó con la fragmentación de los kanatos. En realidad, comenzó una nueva fase, menos espectacular en apariencia, pero igualmente decisiva para el destino de Eurasia. En las vastas llanuras del norte de China, los mongoles que habían gobernado como élite imperial bajo la dinastía Yuan regresaron a la vida de la estepa. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. La experiencia de administrar una civilización agrícola compleja había transformado su visión del poder. La antigua estructura tribal, aunque restaurada en apariencia, ya no era idéntica a la que Gengis Khan había heredado. Existía una memoria de grandeza, una conciencia histórica de haber sido dueños de medio mundo. Mientras tanto, en el oeste, los descendientes de la Horda de Oro se fragmentaban en entidades menores. El Kanato de Kazán, el de Astracán, el de Crimea. Cada uno conservaba algo del espíritu mongol, pero también estaba profundamente influido por el Islam y por las culturas turcas de la región. El antiguo dominio sobre los principados rusos se debilitaba progresivamente. En 1480, durante el llamado Gran Enfrentamiento del río Ugra, Moscú se liberó definitivamente del tributo mongol. Era el final simbólico de más de 2 siglos de subordinación. Sin embargo, incluso en su derrota, la influencia mongola persistía. El modelo de centralización del poder adoptado por los zares rusos tenía ecos claros del sistema administrativo de la Horda. La idea de un gobernante absoluto, respaldado por una estructura fiscal eficiente y una red de mensajeros, no surgió en el vacío. Fue heredada, adaptada y fortalecida. En Asia Central, los sucesores de Timur mantuvieron vivo el ideal de un imperio basado en la movilidad militar y la legitimidad ligada al linaje de Gengis Khan. El imperio mogol en la India, fundado por Babur en el siglo XVI, también reclamaba conexión con esa herencia. Así, el nombre mongol se transformó en mogol, asociado ya no solo con devastación, sino con esplendor cultural y arquitectónico. El impacto demográfico de las conquistas iniciales fue inmenso. Algunas regiones experimentaron descensos poblacionales drásticos debido a masacres y desplazamientos. Otras, en cambio,
prosperaron gracias a la estabilidad relativa que ofrecía la Pax Mongólica. Las caravanas cruzaban miles de kilómetros con una seguridad desconocida en épocas anteriores. Artesanos viajaban, médicos intercambiaban conocimientos, diplomáticos exploraban territorios lejanos. La transmisión de tecnologías militares cambió el equilibrio global. La pólvora, conocida en China, viajó hacia el oeste y transformó los campos de batalla europeos. La guerra medieval basada en castillos y caballería pesada comenzó a perder relevancia frente a armas de fuego y artillería. Sin el corredor abierto por el Imperio mongol, esa difusión habría sido más lenta, quizás decisivamente distinta. También las enfermedades siguieron esas rutas. La peste negra, que asoló Europa en el siglo XIV, probablemente encontró en las redes comerciales euroasiáticas un canal eficaz de propagación. El mundo se había vuelto más pequeño, y esa interconexión traía tanto progreso como tragedia. Pero más allá de los efectos tangibles, el Imperio mongol alteró la percepción del poder. Demostró que un pueblo nómada, considerado por civilizaciones sedentarias como bárbaro y marginal, podía no solo conquistar sino gobernar territorios inmensos. Desafió las jerarquías culturales establecidas. Cambió la narrativa de quién podía ser dueño del mundo. En Mongolia, la figura de Gengis Khan trascendió la historia para convertirse en símbolo nacional. En siglos posteriores, incluso bajo dominación extranjera, su memoria fue un ancla identitaria. No era solo el conquistador, era el unificador, el legislador, el fundador de un orden que había surgido del caos tribal. Con el tiempo, las potencias europeas comenzarían su propia era de expansión global. Los imperios coloniales cruzarían océanos y someterían continentes. Sin embargo, la experiencia mongola había demostrado siglos antes que la escala imperial podía ser continental, que las distancias podían ser dominadas mediante organización y disciplina. El imperio mongol fue un fenómeno irrepetible en muchos aspectos. Surgió de condiciones específicas: la geografía abierta de la estepa, la cultura ecuestre, la disciplina férrea impuesta por un líder excepcional. Pero su legado no quedó atrapado en el pasado. Se infiltró en estructuras políticas, en redes comerciales, en la memoria colectiva de pueblos enteros. Cuando se observa un mapa del mundo medieval antes del siglo XIII y se compara con el que emerge un siglo después, la transformación es evidente. Las fronteras cambiaron, los equilibrios se alteraron, las rutas se redefinieron. El mundo dejó de ser un mosaico aislado de civilizaciones para convertirse en un espacio interconectado. Y todo comenzó con un niño llamado Temujin, abandonado en la estepa, marcado por el hambre y la traición. De esa fragilidad surgió una voluntad de hierro que uniría tribus, derribaría murallas y reconfiguraría la historia. El viento sigue soplando sobre Mongolia. No lleva ejércitos ni estandartes, pero en su murmullo persiste la memoria de una época en que los jinetes de la estepa cabalgaron más lejos de lo que nadie había imaginado, dejando tras de sí un mundo transformado para siempre. La historia del Imperio mongol no puede comprenderse únicamente a través de sus conquistas, sus batallas o la magnitud de sus territorios. Para entender verdaderamente su profundidad, es necesario mirar hacia el interior de su estructura social, hacia la esencia misma de la cultura que permitió a un pueblo nómada dominar continentes enteros, porque antes de ser imperio, los mongoles fueron estepa, y la estepa no era solo geografía, era destino. La vida en la estepa moldeaba carácter. No había murallas que ofrecieran protección permanente, ni campos cultivados que garantizaran cosechas estables. Todo dependía del movimiento, del clima, del instinto. Las familias se desplazaban siguiendo pastos frescos para sus rebaños.
Las yurtas podían desmontarse en cuestión de horas. La movilidad no era una estrategia militar, era una forma de vida. Esa movilidad se convirtió en la mayor ventaja estratégica del imperio. Los ejércitos mongoles podían recorrer distancias que resultaban inimaginables para sus adversarios. Cada guerrero llevaba varios caballos, alternándolos para mantener velocidad constante. Podían avanzar días enteros sin necesidad de líneas de suministro convencionales. Bebían la sangre de sus propios caballos en situaciones extremas. Sobrevivían con carne seca y leche fermentada. La resistencia era parte de su identidad. Pero no todo era guerra. La sociedad mongola estaba estructurada sobre vínculos de lealtad personal. El concepto de anda, la hermandad jurada, creaba lazos más fuertes que los de sangre. Genghis Khan entendió el poder de estos vínculos y los transformó en el cimiento de su organización política. La meritocracia reemplazó parcialmente al linaje. Un hombre de origen humilde podía ascender si demostraba capacidad y fidelidad absoluta. La yasa, el código legal atribuido a Genghis Khan, no fue simplemente una colección de normas. Fue un intento de imponer orden en un mundo donde la traición y la fragmentación habían sido constantes. Castigaba el robo de ganado, protegía a los embajadores, prohibía el secuestro de mujeres dentro del imperio. La disciplina interna era tan estricta como la ferocidad externa. La religión en el mundo mongol era flexible. El chamanismo tradicional coexistía con el budismo, el islam y el cristianismo nestoriano. Esta tolerancia no surgía de un ideal filosófico abstracto, sino de pragmatismo. Un imperio que abarcaba múltiples culturas no podía sostenerse imponiendo una sola fe. Los mongoles exigían lealtad política, no uniformidad espiritual. Esa mentalidad pragmática también se reflejaba en la administración. Allí donde conquistaban, incorporaban talento local. Ingenieros chinos construían máquinas de asedio. Administradores persas organizaban sistemas fiscales. Comerciantes musulmanes gestionaban redes financieras. El imperio funcionaba como un organismo que absorbía habilidades externas para fortalecerse. Sin embargo, esa misma apertura contenía la semilla de la transformación irreversible. A medida que los mongoles se asentaban en ciudades, adoptaban costumbres locales. En Persia se islamizaron. En China abrazaron rituales imperiales confucianos. La identidad nómada original comenzó a diluirse en cada región conquistada. En el ámbito militar, la disciplina seguía siendo el núcleo. La organización decimal, Arban, 10, Jagun, 100, Mingan, 1000, Tumen, 10.000, garantizaba cohesión. La responsabilidad colectiva era absoluta. Si un soldado desertaba, su unidad entera podía ser castigada. Esa severidad generaba una cohesión inquebrantable. El terror, aunque brutal, era calculado. Las ciudades que se rendían eran, en muchos casos, respetadas. Las que resistían eran destruidas como advertencia. La reputación precedía al ejército. Muchas veces, la victoria se lograba antes de disparar una sola flecha. Pero el imperio no era invulnerable. Su estructura dependía del liderazgo fuerte y de la cohesión familiar entre los descendientes de Genghis Khan. Cuando las disputas sucesorias se intensificaron, el equilibrio se rompió. Cada kanato comenzó a priorizar sus propios intereses. Las antiguas rutas seguras empezaron a fragmentarse. Aún así, la memoria de la Pax Mongólica perduró como una era singular. Durante un breve periodo, era posible viajar desde el Mediterráneo hasta el Pacífico bajo una relativa estabilidad política. Las caravanas cruzaban desiertos, montañas y estepas, sin cambiar de soberano. Esa continuidad fue extraordinaria en la historia medieval. La transformación cultural fue bidireccional. Los mongoles cambiaron las regiones que conquistaron, pero también fueron transformados por ellas.
En China, la burocracia sofisticada alteró su forma de gobernar. En Persia, la tradición intelectual influyó en su visión del poder. En Rusia dejaron una marca administrativa que redefinió el futuro estado moscovita. Y mientras el tiempo avanzaba, el imperio como unidad desaparecía, pero su energía histórica permanecía latente. El mundo había sido sacudido por un experimento radical. Un imperio nacido no en ciudades amuralladas ni en tierras fértiles, sino en la dureza infinita de la estepa. El legado mongol no puede medirse únicamente en kilómetros conquistados. Se mide en la interconexión de culturas, en la transmisión de ideas, en la reconfiguración de equilibrios políticos. Fue un punto de inflexión entre la Edad Media fragmentada y un mundo cada vez más interdependiente. En el silencio de las praderas, donde la hierba ondula bajo el cielo inmenso, permanece la memoria de ese momento irrepetible. Un pueblo forjado por el viento logró durante un siglo fulgurante convertir la movilidad en poder absoluto y escribir su nombre en la historia universal con la fuerza de una tormenta que nadie pudo detener. A medida que el siglo XIV avanzaba, el recuerdo del imperio mongol comenzaba a adquirir una dimensión casi legendaria. Para quienes habían vivido bajo su dominio, era memoria reciente. Para las nuevas generaciones, se convertía en relato transmitido entre ruinas y palacios reconstruidos. Pero la verdadera magnitud de su impacto solo podía comprenderse observando cómo transformó la estructura profunda de Eurasia. La fragmentación política no eliminó el sistema de conexiones que los mongoles habían tejido. Aunque los kanatos competían entre sí, las rutas abiertas durante la expansión continuaban activas. Comerciantes genoveses y venecianos operaban en el Mar Negro, enlazando Europa con Asia Central. Artesanos persas exportaban textiles hacia el este. El flujo de plata, seda, especias y esclavos mantenía viva una red económica que había alcanzado una escala sin precedentes. Sin embargo, la estabilidad era cada vez más frágil. Las guerras internas debilitaban las defensas. Los conflictos entre ramas de la familia descendiente de Gengis Khan minaban la autoridad central que alguna vez sostuvo la Pax Mongólica. Las antiguas líneas de comunicación, tan eficaces bajo un liderazgo fuerte, comenzaron a interrumpirse. Los puestos de relevo que en otro tiempo garantizaban que un mensaje cruzara miles de kilómetros en cuestión de días, se deterioraban. En la estepa, la vida nómada seguía su curso, pero ya no era el centro del mundo. Las potencias sedentarias habían aprendido de sus antiguos conquistadores. Rusia se expandía hacia el este. China, bajo los Ming, fortalecía sus fronteras. En el oeste, los otomanos emergían como nueva fuerza imperial, ocupando el espacio dejado por los fragmentos del Ilkhanato. La herencia militar mongola, sin embargo, persistía en tácticas y mentalidades. La movilidad estratégica, la coordinación en grandes espacios abiertos y la disciplina basada en responsabilidad colectiva fueron estudiadas, imitadas y adaptadas por ejércitos posteriores. Incluso cuando el arco compuesto dejó de dominar el campo de batalla frente a la pólvora, el principio de velocidad y sorpresa permaneció como legado. Pero quizá el impacto más profundo fue psicológico. Antes del siglo XIII, la mayoría de las civilizaciones concebían su mundo como relativamente cerrado. Europa miraba hacia el Mediterráneo, China hacia su propio sistema tributario, el mundo islámico hacia sus centros culturales. La expansión mongola obligó a todos a reconocer que existía una dimensión continental del poder. Los mapas comenzaron a ampliarse. Las narraciones de viajeros, como las que circularon en Europa tras los contactos con el imperio, transformaron la imaginación geográfica. Se supo que más allá de las fronteras conocidas existían reinos inmensos,
culturas complejas y rutas que conectaban océanos. Incluso la devastación dejó lecciones duraderas. Ciudades destruidas fueron reconstruidas con nuevas murallas y sistemas defensivos. Estados reorganizaron su estructura fiscal para sostener ejércitos permanentes. La amenaza de los jinetes de la estepa impulsó innovaciones políticas y militares que moldearían la transición hacia la modernidad. Con el paso del tiempo, Mongolia quedó atrapada entre imperios mayores, pero la identidad forjada en la era de Gengis Khan no desapareció. La memoria colectiva conservó la imagen del gran unificador como símbolo de orgullo nacional. En siglos posteriores, cuando la nación mongola buscó reafirmar su soberanía, esa figura resurgió como eje central de su narrativa histórica. El imperio mongol fue breve en comparación con otros imperios milenarios. Sin embargo, su intensidad fue incomparable. En apenas un siglo, transformó el mapa político, alteró economías, desplazó poblaciones y conectó civilizaciones que durante milenios habían evolucionado de manera paralela. Fue un imperio nacido del movimiento constante, del caballo y el arco, del viento frío de la estepa. No surgió de ciudades antiguas ni de tradiciones burocráticas complejas. Surgió de la necesidad, de la supervivencia y de la voluntad inquebrantable de un líder que entendió que la unidad era más poderosa que la fragmentación. Y así, aunque sus estructuras políticas se desintegraron, su impacto permaneció. La historia mundial no volvió a ser la misma después de que los estandartes mongoles cruzaran Asia y Europa. El mundo medieval fue sacudido hasta sus cimientos, y de ese temblor surgió una nueva conciencia de interconexión. Cuando hoy se contempla el vasto territorio que una vez estuvo bajo dominio mongol, resulta difícil imaginar que todo comenzó en un paisaje austero, sin murallas ni monumentos, donde la única constante era el horizonte infinito. Pero precisamente de esa inmensidad surgió la fuerza que redefinió continentes. El viento sigue soplando sobre la estepa. Ya no lleva ejércitos ni órdenes imperiales. Pero en su murmullo persiste la memoria de una época en que el mundo fue atravesado por una sola voluntad. Una voluntad nacida del hambre, del exilio y de la determinación de transformar la fragmentación en imperio. Pero la historia del imperio mongol no puede entenderse únicamente como una secuencia de conquistas y fragmentaciones. Su verdadera profundidad se revela cuando observamos cómo alteró la estructura misma del tiempo histórico en Eurasia. No fue solo un poder militar, fue una sacudida sistémica que obligó a civilizaciones enteras a redefinirse. En el corazón de Asia, donde durante siglos las caravanas habían avanzado lentamente bajo la amenaza constante de bandidos, guerras locales y tributos fragmentados, surgió por primera vez una continuidad territorial casi absoluta. Durante el apogeo del imperio, un comerciante podía partir desde las costas del Mar Amarillo y, atravesando desiertos y montañas, llegar hasta el Mediterráneo sin abandonar un espacio político interconectado. Aquello era revolucionario. Las rutas no solo transportaban seda y especias, transportaban conocimientos. Astrónomos persas intercambiaban cálculos con sabios chinos, técnicas de impresión viajaban hacia el oeste, métodos administrativos, formas de contabilidad y estructuras fiscales circulaban entre cortes lejanas. La interconexión generó una aceleración silenciosa del intercambio cultural. Sin embargo, este mismo fenómeno contenía una paradoja oscura. La circulación constante facilitó también la propagación de epidemias. Cuando la peste bubónica emergió en las estepas y se extendió a través de las rutas comerciales hacia el Mar Negro, no encontró fronteras sólidas que la contuvieran. La enfermedad viajó con la misma velocidad que las mercancías. El mundo conectado pagaba el precio de su nueva integración. En el ámbito político, el impacto mongol forzó transformaciones profundas.
Los estados que sobrevivieron o emergieron tras su paso adoptaron lecciones aprendidas con dolor. La centralización del poder, la necesidad de ejércitos móviles, la importancia de la inteligencia estratégica y la rapidez en las comunicaciones se convirtieron en prioridades. Europa, que había sido tomada por sorpresa, comenzó lentamente a reorganizar su estructura militar. En China, la experiencia Yuan dejó una huella ambivalente. Aunque los Ming expulsaron a los mongoles, mantuvieron muchas de las reformas administrativas. La reconstrucción del Estado chino incorporó elementos que habían sido fortalecidos bajo el dominio extranjero. Incluso la vigilancia de las fronteras del norte fue intensificada por el recuerdo de las invasiones de la estepa. En el mundo islámico, la caída de Bagdad marcó el fin simbólico del califato abasí, pero también abrió espacio para nuevas configuraciones políticas. Los centros de poder se desplazaron. La historia islámica entró en una etapa distinta, en la que el equilibrio entre tradición y adaptación se volvió más complejo. Mientras tanto, en las estepas mismas, el tejido social mongol continuaba evolucionando. Las antiguas divisiones tribales reaparecieron, pero ahora estaban marcadas por la memoria de haber sido núcleo de un imperio global. La identidad colectiva ya no era simplemente nómada, era imperial en recuerdo, aunque no en estructura. La figura de Genghis Khan adquirió dimensiones míticas. No solo era el conquistador invencible, era el legislador, el unificador, el fundador de un orden que había transformado el destino de su pueblo. Las genealogías que lo vinculaban con el cielo azul eterno reforzaban su carácter casi sagrado. Con el tiempo, el imperio mongol se convirtió en símbolo ambivalente para el resto del mundo. En Europa durante siglos, el término tártaro evocaba terror y destrucción. En Asia Central, evocaba legitimidad y grandeza. En China representaba un periodo de dominio extranjero, pero también de apertura comercial. Cada región reinterpretó la experiencia según su propia memoria colectiva. Y así, mientras los siglos avanzaban, el imperio dejó de ser una presencia política para convertirse en una fuerza histórica. Sus conquistas ya no estaban vivas, pero sus consecuencias sí. La geografía del poder mundial había cambiado irreversiblemente. Lo extraordinario es que todo surgió de un espacio que, para las civilizaciones sedentarias, parecía marginal. Las estepas eran vistas como periferia, como territorio inhóspito habitado por pueblos errantes. Sin embargo, fue precisamente esa marginalidad la que permitió desarrollar una cultura de movilidad absoluta, disciplina férrea y adaptación constante. El imperio mongol demostró que el poder no depende exclusivamente de la riqueza acumulada o de antiguas tradiciones burocráticas. Puede surgir de la cohesión, de la estrategia y de la voluntad colectiva. Puede emerger desde el horizonte infinito donde no hay murallas, solo viento. Cuando finalmente la historia cerró el capítulo imperial mongol, el mundo ya había sido transformado. Las rutas estaban abiertas, las conexiones establecidas, las estructuras políticas alteradas. El siglo XIII no fue simplemente una etapa más de la Edad Media, fue un punto de inflexión. En las llanuras de Mongolia, donde el cielo parece tocar la tierra y el silencio es profundo, aún resuena la memoria de aquel tiempo en que los jinetes de la estepa cabalgaron sin detenerse, llevando consigo no solo guerra, sino una redefinición completa del mapa humano. El imperio mongol desapareció como estructura, pero permaneció como impulso histórico. Un impulso que unió continentes, quebró certezas y dejó claro que incluso desde los confines aparentemente más aislados puede surgir una fuerza capaz de cambiar el destino del mundo. Pero incluso después de siglos, cuando las fronteras habían cambiado y nuevos imperios dominaban el horizonte,
El siglo mongol seguía proyectando una sombra larga y persistente. La historia no lo absorbió como un episodio más. Lo convirtió en una referencia inevitable cada vez que el poder continental se expandía con ambición desmedida. En el plano demográfico, el impacto fue irreversible. Regiones enteras de Asia Central quedaron transformadas para siempre. Algunas ciudades jamás recuperaron su antiguo esplendor. Otras, reconstruidas bajo nuevas autoridades, adoptaron estructuras heredadas del sistema mongol. Las redes de caminos, los sistemas de posta y las rutas caravaneras continuaron funcionando, aunque bajo otros estandartes. El imperio mongol no fue un simple destructor. Fue también un catalizador de redistribución humana. Poblaciones desplazadas fueron reubicadas estratégicamente. Artesanos chinos eran enviados a Persia. Ingenieros musulmanes trabajaban en China. Especialistas en asedio viajaban miles de kilómetros para participar en campañas lejanas. Este movimiento forzado y voluntario creó una circulación de conocimientos sin precedentes. En el ámbito económico, la integración continental dejó lecciones que perduraron. La estandarización de impuestos, la protección del comercio y el respeto a los emisarios se convirtieron en principios adoptados por otros estados. El pasaporte mongol, la paiza, simbolizaba un reconocimiento oficial que garantizaba tránsito seguro. Esa idea de documentación estatal para facilitar movilidad fue extraordinariamente moderna para su tiempo. Pero si el comercio floreció, también lo hizo la conciencia del riesgo global. Las rutas que llevaban seda y especias también llevaban rumores, ideas religiosas, tensiones políticas y enfermedades. El mundo había entrado en una era en la que ningún territorio era completamente aislado. En Europa, el recuerdo de las invasiones dejó huellas en la imaginación colectiva. Durante generaciones, los relatos hablaban de jinetes implacables surgidos del este. Ese temor influyó en decisiones políticas, en la construcción de fortificaciones y en la percepción del espacio asiático como una fuente tanto de amenaza como de riqueza. En Asia, el legado fue aún más complejo. En China, la experiencia de la dominación extranjera reforzó una identidad nacional más definida bajo los Ming. En Persia, la fusión cultural entre mongoles e iraníes dio lugar a expresiones artísticas y literarias únicas. En Rusia, la larga subordinación contribuyó a consolidar un modelo autocrático que definiría su evolución futura. Y mientras tanto, en Mongolia, el recuerdo del imperio se transformaba en fundamento simbólico. La historia oral mantenía vivos los relatos de campañas imposibles, de líderes que unieron tribus dispersas bajo un mismo estandarte. La memoria colectiva no olvidaba que desde aquellas praderas había surgido un poder capaz de hacer temblar a reinos milenarios. Sin embargo, el paso del tiempo también mostró los límites de aquel modelo imperial. La expansión vertiginosa había sido posible gracias a una combinación excepcional de liderazgo, disciplina y condiciones geopolíticas. Pero mantener cohesión sobre distancias tan vastas requería una estabilidad que solo podía sostenerse con estructuras administrativas profundas y consensos políticos duraderos. Cuando esas condiciones se erosionaron, el imperio se fragmentó inevitablemente. El siglo mongol fue breve, pero su intensidad cambió el curso de la historia. Demostró que las fronteras podían ser atravesadas, que los océanos de tierra no eran barreras infranqueables. El mundo medieval dejó de ser un conjunto de civilizaciones aisladas para convertirse en un sistema interconectado. Al final, el imperio mongol no dejó tras de sí una única herencia, sino múltiples legados superpuestos: destrucción y renovación, terror y estabilidad, fragmentación y conexión. Fue una tormenta histórica que arrasó, pero también despejó el terreno para una nueva configuración global. Y así, cuando el viento sopla sobre la estepa,
y el cielo azul eterno se extiende sin límites. Es imposible no imaginar aquel tiempo en que miles de jinetes cabalgaban bajo un mismo propósito. El imperio mongol no existe ya como poder político, pero su impulso sigue inscrito en la memoria del mundo, porque hubo un momento en que desde el corazón de Asia surgió una fuerza que unió continentes y cambió para siempre la percepción de lo posible. Y ese momento, aunque lejano, aún vibra en la historia como el eco de un trueno que una vez recorrió toda la tierra conocida. Con el paso del tiempo, el imperio mongol dejó de ser una realidad tangible y se convirtió en una fuerza histórica que continuaba moldeando el mundo desde la distancia. No había ya un gran Khan que gobernara de océano a océano. No existía una capital que centralizara las órdenes hacia todos los rincones de Eurasia. Y, sin embargo, el sistema que había nacido en las estepas seguía latiendo bajo nuevas formas de poder. El siglo XIII había demostrado algo que antes parecía imposible: la integración continental bajo una sola autoridad. Pero cuando esa autoridad se fragmentó, lo que quedó no fue un vacío, sino una red. Las rutas que habían sido abiertas no volvieron a cerrarse del todo. Incluso debilitadas, siguieron funcionando como arterias que conectaban civilizaciones. En Asia Central, las ciudades que habían sido destruidas y reconstruidas se transformaron en nodos culturales híbridos. Allí convivían lenguas turcas, persas y mongolas. Las tradiciones nómadas se mezclaban con instituciones sedentarias. La identidad de la región dejó de ser puramente tribal o puramente urbana. Se convirtió en una síntesis. El equilibrio político global había cambiado. Antes del ascenso mongol, el mundo estaba dominado por grandes centros relativamente autónomos: la China imperial, el califato islámico, los reinos europeos fragmentados. Después de la tormenta mongola, cada uno de esos espacios había sido obligado a reaccionar. Algunos adoptaron reformas, otros reforzaron fronteras, todos, sin excepción, modificaron su percepción del poder. En Europa, la experiencia indirecta del dominio mongol, especialmente a través de Rusia y del comercio en el Mar Negro, amplió la conciencia geográfica. Los relatos sobre las riquezas de Oriente alimentaron la imaginación mercantil. El deseo de encontrar rutas directas hacia Asia, evitando intermediarios, sería siglos más tarde uno de los motores de la expansión marítima europea. Sin saberlo, el mundo occidental estaba respondiendo a un cambio estructural iniciado por la expansión desde la estepa. En el este, China nunca olvidó la experiencia de la dinastía Yuan. Aunque los Ming restauraron el dominio Han, la memoria del gobierno extranjero dejó una marca profunda en su política exterior y en su enfoque hacia los pueblos de la frontera norte. La Gran Muralla fue reforzada no solo como defensa física, sino como símbolo de una frontera cultural que había sido violentamente cruzada. En Rusia, el legado fue aún más visible. La prolongada subordinación a la Horda de Oro consolidó una tradición de autoridad central fuerte y obediencia vertical. Cuando Moscú emergió como núcleo de un nuevo estado, lo hizo con estructuras que reflejaban en parte la experiencia mongola. La administración tributaria, la jerarquía militar y la concepción del poder absoluto llevaban ecos claros del dominio de la estepa. Pero el legado más profundo fue intangible. El imperio mongol demostró que la historia no está determinada exclusivamente por civilizaciones consideradas avanzadas. Mostró que un pueblo nómada, organizado bajo una visión estratégica clara y una disciplina férrea, podía redefinir el mapa mundial. Esa lección resonó más allá de su tiempo. También dejó una reflexión sobre la fragilidad del poder. Su expansión fue vertiginosa, su fragmentación inevitable. La unidad dependía de liderazgo excepcional y de cohesión familiar. Cuando esas condiciones se diluyeron, la estructura colapsó gradualmente.
El imperio, que había sido incontenible en su ascenso, mostró los límites inherentes a toda expansión sin integración profunda. Y sin embargo, incluso en su disolución, el imperio mongol cambió el curso de la historia. No fue un episodio aislado, sino un catalizador de transición entre una Edad Media fragmentada y un mundo que comenzaba a reconocerse como sistema interconectado. Desde las costas del Pacífico hasta las llanuras de Europa Oriental, desde las montañas del Himalaya hasta las arenas de Persia, el eco de los cascos mongoles marcó una era. No fue solo guerra, fue reorganización del espacio, aceleración del intercambio, choque y fusión de culturas. Hoy, cuando se observa el mapa moderno de Eurasia, es difícil percibir de inmediato la magnitud de aquella transformación. Pero bajo las fronteras actuales, bajo las estructuras estatales contemporáneas, permanece la huella de aquel siglo de hierro y viento. En las estepas de Mongolia, el cielo sigue siendo vasto y azul, tan inmenso como lo era en tiempos de Genghis Khan. La hierba se inclina bajo el viento, y el horizonte parece no tener fin. Fue desde ese paisaje aparentemente vacío que surgió una fuerza capaz de alterar el destino de continentes enteros. El imperio mongol no fue eterno. Ningún imperio lo es. Pero durante un momento extraordinario, logró lo impensable: unir tierras separadas por miles de kilómetros bajo una sola voluntad, demostrar que la movilidad podía ser poder absoluto y dejar una marca indeleble en la historia humana. Y aunque sus estandartes ya no ondean, su memoria permanece como uno de los episodios más intensos y transformadores que el mundo haya conocido. Pero la historia del Imperio Mongol no concluye en el momento en que sus fronteras dejaron de expandirse. Tampoco termina con la caída de los últimos Khains que reclamaban el título de herederos del soberano universal. Su verdadero final no fue un evento concreto, sino una transformación lenta, profunda, casi silenciosa, que se extendió durante generaciones. Cuando los grandes khanatos se fragmentaron y nuevas potencias ocuparon los espacios vacíos, el mundo ya había sido reconfigurado. Las viejas estructuras del siglo XII no volvieron jamás. Las rutas que unieron China con el Mediterráneo habían demostrado que la distancia no era una barrera definitiva. El comercio intercontinental, aunque interrumpido por conflictos posteriores, nunca regresó a su estado anterior de aislamiento casi absoluto. En Asia Central, el paisaje humano quedó irreversiblemente alterado. Pueblos enteros se mezclaron, idiomas se entrelazaron, tradiciones se fusionaron. La antigua línea que separaba nómadas y sedentarios se volvió más difusa. Muchos descendientes de guerreros mongoles adoptaron la lengua y la religión de los territorios que gobernaron. A su vez, las culturas conquistadas absorbieron elementos de la organización y mentalidad de la estepa. El modelo militar mongol, movilidad extrema, disciplina colectiva, inteligencia estratégica, se convirtió en referencia obligada. Aunque la pólvora cambió la naturaleza de la guerra, el principio de rapidez y coordinación a gran escala permaneció como legado. La idea de que un ejército podía operar eficazmente a miles de kilómetros de su núcleo original dejó de parecer imposible. En el ámbito político, la experiencia mongola demostró algo inquietante para las civilizaciones establecidas. Ningún imperio era inexpugnable. Las murallas más altas podían caer, las dinastías más antiguas podían ser reemplazadas en cuestión de décadas. Ese recordatorio de fragilidad alteró la mentalidad de gobernantes y pueblos por igual. China reforzó sus fronteras con mayor determinación. Rusia emergió como potencia centralizada tras absorber y superar la experiencia del dominio de la Horda. En el mundo islámico, la caída de Bagdad marcó el fin de una era y el comienzo de nuevas configuraciones políticas. Incluso Europa, que había sido tocada solo en sus márgenes por la expansión mongola,
internalizó la lección de que el mundo era más vasto y peligroso de lo que imaginaba. Pero quizás el cambio más profundo fue psicológico. Antes del siglo XIII, la mayoría de las civilizaciones se concebían como centros autosuficientes. Después del paso mongol, quedó claro que ninguna región estaba completamente aislada. Las noticias, las mercancías, las ideas y las amenazas podían viajar con una velocidad desconocida. El imperio mongol fue una tormenta histórica. Surgió con violencia, avanzó con rapidez imparable y tras su apogeo, se disipó gradualmente. Pero como toda tormenta dejó el paisaje transformado. No solo destruyó, también redistribuyó, conectó, obligó a adaptarse. Y todo comenzó en un entorno donde nada parecía prometer grandeza. Las estepas eran vastas, sí, pero carentes de monumentos, de ciudades antiguas, de estructuras visibles de poder. Sin embargo, fue precisamente esa dureza la que forjó una cultura capaz de convertir la movilidad en imperio. La figura de Gengis Khan permanece como eje de esa transformación, no solo como conquistador, sino como organizador, legislador y símbolo de unidad. Bajo su liderazgo, tribus enfrentadas durante generaciones se integraron en una estructura común. Su visión no fue simplemente militar, fue estructural. Con el paso de los siglos, su nombre cruzó fronteras como mito, como advertencia y como inspiración. Para algunos, representó devastación absoluta. Para otros, el ejemplo supremo de liderazgo y cohesión. El imperio mongol no sobrevivió como entidad política continua, pero sobrevivió como punto de inflexión. Entre el mundo fragmentado de la Alta Edad Media y el sistema interconectado que comenzaba a emerger, su expansión actuó como puente violento pero decisivo. Hoy, cuando el viento recorre las praderas de Mongolia y el cielo azul eterno parece no tener límites, cuesta imaginar que desde ese horizonte vacío surgiera una fuerza capaz de sacudir continentes. Pero la historia demuestra que el poder no siempre nace en los centros establecidos. A veces emerge desde la periferia, desde lugares donde la necesidad forja determinación y la supervivencia exige disciplina absoluta. El imperio mongol fue breve en comparación con otras estructuras imperiales. Sin embargo, su impacto fue tan vasto que redefinió la escala del poder humano. Durante un siglo extraordinario, el mundo fue atravesado por una energía que unió tierras distantes bajo una sola voluntad. Y aunque esa voluntad se fragmentó con el tiempo, su eco permanece, no en estandartes ni en ejércitos, sino en la configuración misma del mundo moderno, que todavía lleva, en sus cimientos invisibles, la huella profunda de la tormenta surgida de la estepa. Con el paso de los siglos, la figura del imperio mongol comenzó a desplazarse desde la historia inmediata hacia el territorio más profundo de la memoria colectiva. Ya no era una amenaza viva ni una estructura política activa, pero tampoco era un recuerdo estático. Se convirtió en referencia inevitable cada vez que el mundo enfrentaba transformaciones a gran escala. El siglo XIII había demostrado que la velocidad podía superar a la tradición, que la movilidad podía derrotar a la fortaleza y que la cohesión interna podía imponerse sobre estructuras aparentemente más refinadas. Esa lección no se perdió. Fue observada, analizada y, en muchos casos, adaptada. En Asia, los estados que emergieron tras la fragmentación mongola consolidaron formas de gobierno más centralizadas. China, bajo los Ming, no solo reconstruyó su poder interno, sino que fortaleció su aparato militar en el norte con una claridad estratégica marcada por el recuerdo de las invasiones. Rusia, liberada del dominio de la Horda de Oro, no rechazó completamente la herencia recibida. La transformó en fundamento de su propia expansión territorial. En Persia y Asia Central, la fusión cultural generada por el período mongol produjo una vitalidad intelectual notable. Las crónicas históricas se multiplicaron.
Los relatos de conquistas y reconstrucciones se convirtieron en documentos fundamentales para comprender el alcance de aquella era. La historiografía persa, en particular, preservó con detalle tanto la devastación como la reorganización administrativa que siguió. Pero el mundo no regresó jamás a la fragmentación previa al ascenso mongol. La conciencia de interconexión había echado raíces. Las rutas abiertas no podían borrarse completamente de la memoria geográfica. Los mapas comenzaron a reflejar una visión más amplia del espacio eurasiático. Incluso cuando los intercambios disminuyeron, el conocimiento de que era posible cruzar continentes permaneció. La expansión mongola también redefinió el concepto de legitimidad. Durante generaciones, el linaje vinculado a Gengis Khan fue considerado símbolo supremo de autoridad en vastas regiones de Asia Central. Gobernantes que no pertenecían directamente a su sangre buscaban legitimarse mediante alianzas matrimoniales o proclamaciones simbólicas. El nombre del conquistador se convirtió en capital político. Sin embargo, la grandeza imperial contenía una advertencia silenciosa. El imperio mongol fue una estructura extraordinaria, pero dependía de equilibrio delicado entre unidad y autonomía. La falta de un mecanismo estable para la sucesión y la enorme extensión territorial hicieron que la fragmentación fuera casi inevitable. En su ascenso mostró el poder de la cohesión. En su declive, reveló la fragilidad de la expansión sin integración duradera. A pesar de ello, su legado estructural fue inmenso. La circulación de tecnologías, la aceleración del comercio y la reconfiguración de fronteras alteraron el rumbo de la historia mundial. La Edad Media, que antes se había desarrollado en compartimentos relativamente aislados, entró en una fase de interacción continental. El imperio mongol no fue simplemente un episodio de conquista, fue un catalizador de cambio sistémico. Unió regiones distantes, desestabilizó equilibrios antiguos y obligó a civilizaciones enteras a adaptarse. Y todo surgió desde un espacio que parecía marginal para las grandes culturas sedentarias. Las estepas, con su horizonte infinito y su clima implacable, produjeron una cultura basada en resistencia, movilidad y disciplina. Esa combinación, bajo liderazgo excepcional, se transformó en fuerza histórica global. Hoy, cuando se observa la vastedad de Mongolia y se escucha el viento recorrer las praderas, cuesta imaginar que desde allí se proyectó un poder capaz de alterar continentes. Pero esa es la paradoja central de su historia. Lo que parecía periférico se convirtió en centro. Lo que parecía frágil se convirtió en dominante. El imperio mongol fue breve, pero su intensidad dejó una marca que atraviesa siglos. No permanece como estructura política, sino como momento decisivo en la transición hacia un mundo interconectado. Y aunque sus ejércitos desaparecieron y sus khanes dejaron de gobernar, el eco de aquel siglo de hierro y viento sigue resonando en la configuración misma del mundo moderno, recordándonos que incluso desde el horizonte más remoto puede surgir una fuerza capaz de cambiar el destino de la humanidad. Pero incluso después de que los imperios sucesores se consolidaran y las generaciones que habían presenciado las grandes conquistas desaparecieran, el siglo mongol seguía actuando como una fractura visible en la continuidad histórica. Era un antes y un después, una línea invisible que dividía dos mundos distintos. Antes de la irrupción de los ejércitos de la estepa, Eurasia estaba compuesta por civilizaciones que, aunque conscientes unas de otras, interactuaban de manera intermitente y fragmentada. Después del paso mongol, la interconexión se convirtió en experiencia tangible. No era ya una posibilidad remota, sino una realidad demostrada. El impacto se reflejó incluso en la mentalidad estratégica de los gobernantes. El concepto de defensa territorial cambió. Ya no bastaba con proteger fronteras inmediatas.
Era necesario comprender dinámicas más amplias, prever movimientos a gran escala. La guerra dejó de concebirse únicamente como conflicto regional y comenzó a entenderse como fenómeno continental. En Asia Central, la memoria del orden mongol persistía como referencia de estabilidad perdida. Aunque los kanatos fragmentados luchaban entre sí, muchos recordaban el periodo de unidad como una era en la que las rutas eran seguras y el comercio florecía. Esa nostalgia estructural revelaba algo profundo. La Pax Mongólica había sido más que imposición militar. Había sido una arquitectura de conectividad. Las caravanas que aún atravesaban el desierto llevaban consigo no solo mercancías, sino historias. Relatos de ciudades que habían ardido bajo el asedio y de otras que habían prosperado bajo protección imperial. Historias de líderes implacables y administradores pragmáticos. La narrativa mongola no era unidimensional, era compleja, contradictoria, poderosa. En Rusia, la consolidación del poder moscovita avanzaba con determinación. La expansión hacia Siberia, siglos después, se realizaría a través de territorios que una vez estuvieron bajo dominio de la Horda de Oro. La lógica de expansión territorial hacia el este tenía raíces indirectas en la experiencia mongola. En China, el recuerdo del dominio yuan se transformó en advertencia y aprendizaje. El Estado Ming fortaleció su administración y redefinió su política exterior con mayor cautela. El trauma de la invasión y la dominación extranjera moldeó decisiones estratégicas durante generaciones. Pero si algo distinguió al imperio mongol, fue su capacidad de alterar escalas. Demostró que la historia podía acelerarse, que el mapa podía cambiar en cuestión de décadas. La velocidad con la que avanzaron sus ejércitos, la rapidez con la que cayeron imperios antiguos, dejó claro que ninguna estructura era inmutable. Sin embargo, la misma velocidad que impulsó su expansión dificultó su permanencia. Gobernar desde la movilidad absoluta implicaba desafíos estructurales enormes. Las diferencias culturales, las distancias geográficas y las rivalidades internas terminaron fragmentando la unidad inicial. Y aún así, el mundo que quedó tras su paso era irreconocible en comparación con el que había existido antes. Las rutas comerciales habían sido consolidadas, las conexiones culturales ampliadas, los equilibrios políticos redefinidos. El imperio mongol no fue un paréntesis en la historia, fue un punto de inflexión. Una tormenta que en su violencia y en su capacidad organizativa reconfiguró continentes. En las estepas, donde la hierba continúa ondulando bajo un cielo infinito, la memoria de aquel siglo extraordinario permanece, no como eco de guerra, sino como recordatorio de que el poder puede surgir desde los márgenes, de que la unidad puede nacer en medio de la fragmentación y de que incluso los imperios más vastos son, en última instancia, transitorios. El imperio mongol fue breve en duración, pero inmenso en impacto. Cambió la forma en que el mundo se entendía a sí mismo. Transformó distancias en caminos y convirtió el horizonte en posibilidad. Y aunque el tiempo lo haya disuelto como estructura política, su legado sigue inscrito en la historia global como uno de los momentos más intensos y transformadores que la humanidad haya conocido. Pero incluso cuando el imperio mongol ya no existía como fuerza unificada, su presencia continuaba operando como una corriente subterránea en la historia de Eurasia. No era ya una bandera visible en las murallas ni un ejército que avanzaba sobre ciudades lejanas. Era algo más profundo, una transformación irreversible en la estructura del mundo conocido. El siglo XIII había alterado la percepción de la distancia. Lo que antes era frontera se convirtió en corredor. Lo que antes era aislamiento se transformó en tránsito. Las rutas abiertas por los jinetes de la estepa
no desaparecieron por completo con la fragmentación política. Quedaron impresas en la geografía comercial y mental de generaciones posteriores. En Asia Central, el legado mongol seguía siendo visible en la mezcla de pueblos, en la fusión de lenguas, en la arquitectura que combinaba influencias nómadas y sedentarias. Las antiguas capitales del Ilkhanato y del Kanato de Chagatai, aunque transformadas, conservaban ecos de aquella era en la que la autoridad emanaba de linajes que se remontaban a Genghis Khan. El poder simbólico del linaje fue quizás uno de los legados más duraderos. Durante siglos, en vastas regiones de Asia, reclamar descendencia del gran conquistador era equivalente a reclamar legitimidad. Incluso gobernantes que no pertenecían directamente a su sangre buscaban asociarse con ese nombre, conscientes del peso histórico que representaba. En Rusia, el proceso de expansión hacia el este avanzó sobre territorios que alguna vez formaron parte de la Horda de Oro. La memoria del dominio mongol no desapareció. Fue absorbida y transformada en impulso expansivo propio. El antiguo sometido se convirtió en conquistador, extendiendo sus fronteras hacia Siberia en una expansión que evocaba, irónicamente, la lógica territorial de la estepa. En China, el recuerdo del dominio Yuan permaneció como advertencia histórica. La dinastía Ming reforzó estructuras administrativas y defensivas con una determinación alimentada por esa experiencia. La muralla, ampliada y reconstruida, no era solo defensa física, sino símbolo de una frontera cultural que debía protegerse. Sin embargo, el impacto más profundo del Imperio mongol fue la redefinición del equilibrio global. Demostró que el poder podía surgir desde espacios considerados periféricos, que un pueblo sin grandes ciudades ni tradiciones burocráticas milenarias podía, mediante organización y disciplina, dominar civilizaciones establecidas desde hacía siglos. La velocidad de su expansión cambió la percepción del tiempo histórico. Imperios que parecían eternos cayeron en cuestión de años. Ciudades que habían sido centros culturales durante generaciones fueron arrasadas o transformadas. La historia se aceleró bajo el galope de los caballos mongoles, y sin embargo, esa misma velocidad contenía la fragilidad de su estructura. La cohesión dependía de liderazgo excepcional y de unidad familiar. Cuando esas condiciones se debilitaron, la inmensidad territorial se volvió difícil de sostener. La fragmentación no fue súbita, sino progresiva, marcada por rivalidades y tensiones internas. Pero incluso en su disolución, el imperio dejó un mundo distinto. Las conexiones establecidas no podían borrarse completamente. La idea de un espacio euroasiático interrelacionado había sido probada. Las rutas comerciales, los intercambios culturales y la circulación de tecnologías habían alterado el curso de la historia. El imperio mongol no fue simplemente un episodio de conquista brutal. Fue un fenómeno que obligó a civilizaciones enteras a redefinir su estructura política, su estrategia militar y su percepción del mundo. Fue destrucción y construcción al mismo tiempo. Fue terror y estabilidad. Fue fragmentación inicial y conectividad posterior. En las vastas praderas de Mongolia, donde el horizonte parece infinito y el viento sopla con la misma fuerza que hace siglos, permanece la memoria de aquel momento irrepetible. Un momento en que desde ese paisaje austero emergió una voluntad capaz de unir continentes bajo una sola autoridad. El imperio mongol desapareció como estructura política, pero dejó tras de sí un mapa transformado. Cambió rutas, reconfiguró poderes, alteró mentalidades. Su existencia fue breve en comparación con otras civilizaciones, pero su intensidad dejó una huella profunda y duradera. Y así, aunque los estandartes mongoles ya no ondeen sobre ciudades lejanas, el eco de aquel siglo de hierro y viento continúa resonando en la historia global.
recordándonos que incluso desde los confines más inesperados puede surgir una fuerza capaz de cambiar el destino del mundo entero. Pero la historia del Imperio mongol no se agota en sus transformaciones políticas ni en las consecuencias económicas que alteraron Eurasia. Hay una dimensión más profunda, casi existencial, que explica por qué su legado sigue fascinando siglos después. Fue una irrupción que cuestionó la jerarquía del mundo conocido. Durante milenios, las grandes civilizaciones agrícolas se habían considerado el centro del orden. China con su burocracia refinada, el mundo islámico con su esplendor intelectual, Europa con sus estructuras feudales y su tradición cristiana. Las estepas, en cambio, eran vistas como periferia inquietante, territorio de tribus errantes sin ciudades ni escritura consolidada. Y sin embargo, desde esa periferia surgió una fuerza que obligó a todos los centros a replantearse su propia seguridad. El Imperio mongol invirtió el eje del poder. Demostró que la movilidad podía superar a la estabilidad, que la cohesión interna podía imponerse sobre el lujo y la tradición. No fue simplemente una expansión territorial, fue una crisis de confianza para las civilizaciones establecidas. Ninguna muralla era suficiente. Ningún linaje milenario garantizaba permanencia. Los jinetes de la estepa no solo conquistaban tierras, desmantelaban certezas, pero el imperio también reveló otra verdad. El poder absoluto es transitorio. Su ascenso fue meteórico, su fragmentación inevitable. La misma estructura que permitió una expansión vertiginosa, basada en liderazgo carismático y disciplina militar, resultó insuficiente para sostener cohesión cultural y política sobre distancias tan vastas, sin una integración más profunda. Las diferencias entre los kanatos se ampliaron con el tiempo. La islamización en Persia, la sinización en China, la turquificación en Asia Central y la adaptación en las estepas rusas crearon identidades distintas bajo un origen común. El imperio se convirtió en múltiples historias paralelas y, sin embargo, incluso en su disolución, dejó un patrón histórico que se repetiría en siglos posteriores: la idea de integración continental. La posibilidad de que vastos territorios pudieran ser administrados bajo una sola autoridad dejó de ser utopía. En el ámbito cultural, el intercambio forzado y voluntario transformó la producción artística, la ciencia y la tecnología. La circulación de conocimientos médicos, astronómicos y militares aceleró procesos que de otro modo habrían tardado generaciones en consolidarse. El mundo medieval fue empujado hacia una nueva fase de interdependencia. La memoria del Imperio mongol también actuó como advertencia. Su violencia extrema quedó grabada en crónicas de múltiples culturas. Las ciudades arrasadas, los asedios implacables y el uso estratégico del terror dejaron una marca indeleble en la narrativa histórica. Pero esa violencia no puede separarse del contexto de un mundo donde la guerra era constante y la supervivencia dependía de la fuerza. En las estepas, el recuerdo de Gengis Khan trascendió la política. Se convirtió en símbolo de identidad nacional, de unidad frente a la fragmentación. Incluso cuando Mongolia quedó bajo dominio extranjero siglos después, esa memoria actuó como ancla cultural. El Imperio mongol fue una anomalía histórica en escala y velocidad. Ningún otro poder terrestre había unido tan vasto territorio contiguo en tan corto tiempo. Su expansión alteró rutas, desplazó poblaciones y redefinió la percepción de lo posible. Pero su mayor legado quizás sea conceptual, la demostración de que la historia no pertenece exclusivamente a los centros establecidos. Puede emerger desde el margen, desde espacios aparentemente vacíos, desde pueblos considerados secundarios. Puede surgir del viento, del hambre, de la disciplina y de una voluntad colectiva que decide no aceptar la fragmentación como destino.
Cuando el sol se pone sobre las praderas mongolas y el horizonte se tiñe de tonos rojizos, el paisaje parece inmóvil, eterno. Pero fue en ese mismo paisaje donde comenzó uno de los episodios más dinámicos de la historia humana. Un episodio que sacudió continentes y transformó estructuras milenarias. El imperio mongol no sobrevivió como entidad política permanente, pero dejó tras de sí algo más duradero. La conciencia de que el mundo es más amplio, más vulnerable y más interconectado de lo que jamás se había imaginado antes del siglo XIII. Y así, aunque los estandartes se hayan desvanecido y los khanes ya no convoquen kurultais bajo el cielo abierto, el eco de aquel siglo extraordinario continúa resonando en la memoria de la humanidad como uno de los momentos más intensos, disruptivos y transformadores de la historia universal. Pero incluso cuando el recuerdo del imperio mongol parecía desvanecerse entre las brumas del tiempo, su influencia continuaba manifestándose en formas inesperadas, no como una bandera que ondea ni como una capital que dicta órdenes, sino como una estructura invisible que había alterado para siempre la arquitectura del mundo. La expansión mongola no solo conectó territorios, conectó mentalidades. Forzó a pueblos distantes a reconocerse mutuamente como parte de un mismo escenario histórico. El siglo XIII fue una colisión continental, y de esa colisión emergió una nueva conciencia geopolítica. En Asia Central, las antiguas ciudades que habían sido nodos de la Pax Mongólica seguían ocupando posiciones estratégicas en las rutas comerciales. Aunque el poder ya no estaba concentrado bajo un solo khan, los corredores abiertos continuaban influyendo en la dinámica económica. La memoria de una estabilidad intercontinental seguía siendo referencia, incluso cuando la fragmentación política la había erosionado. En el este, China miraba hacia el norte con cautela permanente. La experiencia del dominio yuan había demostrado que la estepa podía convertirse en centro de poder. La dinastía Ming reforzó defensas, reorganizó la administración y desarrolló una política fronteriza marcada por la vigilancia constante. La muralla no era solo piedra, era memoria petrificada. En Rusia, la expansión hacia Siberia no fue un accidente geográfico, sino una continuidad histórica. La lógica de penetrar las llanuras y dominar espacios abiertos tenía raíces en la experiencia mongola. El antiguo territorio de la Horda de Oro se convirtió gradualmente en parte del Estado ruso, pero las estructuras administrativas y el concepto de poder centralizado llevaban ecos claros de la era de la estepa. En el mundo islámico, la caída de Bagdad en 1258 había sido un golpe devastador, pero también catalizador de transformación. Nuevos centros culturales emergieron. El Islam, lejos de extinguirse bajo la conquista mongola, se expandió incluso entre los propios descendientes de los conquistadores. La historia había girado de manera inesperada. Quienes habían arrasado ciudades sagradas terminaron adoptando la fe de esas mismas tierras. La movilidad mongola, que había sido instrumento de conquista, se convirtió también en instrumento de intercambio cultural. Artesanos, médicos, astrónomos y administradores fueron trasladados a lo largo del imperio, generando una red de transferencia de conocimientos sin precedentes en la Edad Media. Esa circulación aceleró procesos que de otro modo habrían requerido siglos. Pero el imperio también dejó cicatrices profundas. Regiones devastadas tardaron generaciones en recuperarse. Poblaciones enteras desaparecieron. El terror fue herramienta estratégica y dejó memoria traumática en múltiples culturas. Esa dualidad, conectividad y destrucción, define la complejidad de su legado. El imperio mongol demostró que la historia puede ser impulsada por fuerzas que emergen desde los márgenes. Las estepas, aparentemente vacías y alejadas de los centros civilizados, produjeron una cultura de disciplina,
resiliencia y cohesión, que resultó imparable cuando encontró liderazgo excepcional. Sin embargo, la misma vastedad que permitió su grandeza fue también su desafío más difícil. Gobernar continentes requería no solo fuerza militar, sino integración política profunda. Cuando el liderazgo central se debilitó, la estructura comenzó a fracturarse. La fragmentación no fue un colapso repentino, sino una dispersión gradual de autoridad. Y aún así, el mundo que quedó tras esa dispersión no volvió a ser el mismo. Las rutas estaban abiertas, las conexiones establecidas, las ideas intercambiadas, la percepción del espacio transformada. El imperio mongol no sobrevivió como entidad política duradera, pero sobrevivió como impulso histórico. Fue un punto de inflexión que aceleró la interdependencia continental y redefinió la escala del poder humano. En las praderas de Mongolia, donde el horizonte sigue extendiéndose sin límites bajo el cielo azul eterno, permanece la memoria de aquel siglo extraordinario, no como nostalgia de conquista, sino como recordatorio de que incluso desde los confines más austeros puede surgir una fuerza capaz de alterar el destino de la humanidad. El viento continúa soplando sobre la estepa, ya no lleva ejércitos ni órdenes imperiales, pero en su murmullo se conserva el eco de una época en que el mundo fue atravesado por una voluntad surgida del vacío, una voluntad que unió continentes, sacudió imperios y dejó una huella que el tiempo no ha podido borrar. Y así llegamos al último eco de aquella era, no con el estruendo de cascos sobre la tierra ni con murallas derrumbándose bajo asedios implacables, sino con una transformación silenciosa que quedó inscrita en la estructura misma del mundo. El imperio mongol fue una llamarada en la historia, intensa, rápida, devastadora y luminosa al mismo tiempo. Surgió desde un paisaje que muchos consideraban vacío, desde una cultura que las civilizaciones sedentarias juzgaban inferior. Y sin embargo, en apenas unas décadas, ese pueblo nómada logró lo que ninguna otra potencia había conseguido: unificar el espacio terrestre más extenso jamás gobernado de manera contigua. Pero todo imperio lleva en su interior la semilla de su propia disolución. La inmensidad que fue su mayor fortaleza se convirtió en desafío insostenible. La distancia entre los centros de poder, las diferencias culturales, las tensiones entre linajes descendientes de Genghis Khan fueron debilitando la cohesión que había sido su cimiento. Y aún así, incluso en la fragmentación, el mundo ya no pudo volver atrás. Las rutas comerciales que atravesaban desiertos y montañas permanecieron en la memoria colectiva. La idea de un corredor euroasiático integrado se convirtió en precedente histórico. Las civilizaciones que habían sido golpeadas por la expansión mongola aprendieron, se reorganizaron y transformaron sus estructuras políticas y militares. China reforzó su frontera norte con una conciencia estratégica nacida del trauma. Rusia emergió de la sombra de la Horda de Oro con una estructura estatal más centralizada y expansiva. El mundo islámico, tras la caída de Bagdad, reconfiguró sus centros de poder y vio incluso a antiguos conquistadores abrazar su fe. El imperio mongol no fue simplemente destrucción, fue reorganización. Fue choque de mundos. Fue la primera experiencia clara de globalización terrestre en la historia medieval. Mercaderes, sabios, ingenieros y viajeros cruzaron continentes bajo una relativa continuidad política. Ideas, tecnologías y también enfermedades circularon con una velocidad desconocida hasta entonces. La peste negra, que devastó Europa, fue uno de los efectos más trágicos de esa interconexión, pero también lo fueron la difusión de la pólvora, la expansión de conocimientos cartográficos y el intercambio científico entre Oriente y Occidente. El mundo se volvió más pequeño, más vulnerable, pero también más consciente de su interdependencia.
y en el centro de todo permanece la figura de Gengis Khan, no solo como conquistador implacable, sino como organizador visionario. Supo transformar una sociedad tribal fragmentada en una estructura cohesionada. Supo premiar el mérito sobre el linaje. Supo convertir la movilidad en estrategia global. Su legado no se mide únicamente en territorios conquistados, sino en la alteración profunda de la escala histórica. Antes del siglo XIII, el mundo estaba compuesto por civilizaciones relativamente aisladas. Después del paso mongol, quedó demostrado que la distancia podía ser superada y que el poder podía surgir desde los márgenes. El imperio mongol fue breve en comparación con otras civilizaciones milenarias, pero su intensidad fue tal que redefinió el curso de Eurasia. En apenas un siglo, cambió fronteras, desplazó poblaciones, alteró economías y conectó continentes. Hoy, cuando el viento sopla sobre las praderas de Mongolia y el cielo azul eterno se extiende hasta perderse en el horizonte, parece imposible imaginar que desde ese paisaje austero surgiera una fuerza capaz de sacudir el mundo entero. Pero así fue, desde la pobreza de un niño llamado Temujin, abandonado en la estepa y marcado por el hambre y la traición, emergió una voluntad que unificó tribus, derribó imperios y abrió rutas que transformaron la historia. El imperio mongol desapareció como estructura política. Sus khanes dejaron de convocar asambleas bajo el cielo abierto. Sus ejércitos ya no cruzan continentes. Y sin embargo, su huella permanece. Permanece en las fronteras modernas de Eurasia. Permanece en las rutas comerciales que aún siguen antiguas sendas caravaneras. Permanece en la memoria colectiva de pueblos que alguna vez temblaron o prosperaron bajo su dominio. Fue una tormenta nacida del viento de la estepa, y cuando la tormenta pasó, el mundo había cambiado para siempre. Ese es el verdadero legado del imperio mongol, no solo la conquista, sino la transformación irreversible del horizonte humano.